Bendito el nombre del Señor. Lucas capítulo 23, versículo 3 al 7. De manera antifonal vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Dios Trino. Lucas queda antes de Juan y después de Marco. Ya usted ya sabe. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Versículo 13 ahora. Ustedes leen el 13. Y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis. Le soltaré pues después de castigarle. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Le habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Y le dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían todos. Amado Dios, por los méritos de Jesucristo, en esta tarde te suplicamos ante el trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro, que tú nos ayudes a exponer tu palabra de la manera más íntegra, sin quitarle ni ponerle. Dios amado, en mí hay temor y temblor delante de ti. Ayúdame, Dios. No confío en mí, ni en mi fuerza, ni en mi capacidad. Confío en ti, Señor. Tu palabra dice que el que en ti creyere no quedará avergonzado. En el nombre de Jesús yo ato todo espíritu contrario al tuyo en este lugar, lo echo fuera de este lugar. Habla, edifica, consuela y exhorta. Solo tú sabes la necesidad de cada persona en esta tarde. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, todos. Tomen asiento todos los hermanos. El título del mensaje en esta tarde es la decisión más importante en la vida de un ser humano. Y es tomada por una pregunta que hace Pilato: ¿qué haré de Jesús, el Cristo? Y es la decisión que millones de personas en este momento en el mundo entero tienen en sus manos y no saben qué escoger. En el año 29 después de Cristo, después de que el Señor Jesús entrara a la ciudad de Jerusalén, en el capítulo 19 del libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41 en adelante, dice lo siguiente. Léame por favor Lucas 19, versículo 41 al 44. Dice: y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras lo menos en este tu día,
lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluartes y te pondrán cerco, y de toda parte te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor Jesucristo llora antes de entrar a Jerusalén al ver la conducta de los ciudadanos en el desprecio del mensaje de Dios y al ver la dureza de corazón de los líderes religiosos y sobre todo el actuar posteriormente de ellos en la sabiduría y omnisciencia de Él como Dios de todas las cosas que vendrían. Los acontecimientos que sucedieron demostraron que Jesús había expresado de manera correcta sobre Jerusalén esa expresión. Jerusalén no había conocido el día, el momento y el instante de la visitación que Dios hizo para que aprovecharan la oportunidad y no la aprovecharon. Ahora hay una turba de religiosos con una efervescencia y sed de odio y de destrucción y de muerte hacia Jesucristo. Los dirigentes estaban con el propósito de destruirlo de tal manera que lo arrestan en la noche, toda la noche es interrogado, humillado, golpeado, abofeteado, insultado, escarnecido, burlado, y en la mañana lo llevan delante de Pilato. El Sanedrín o la Corte Suprema de los Judíos lo había declarado digno de muerte, pero no tenía la autoridad para ejecutarlo. La ley romana impedía que los judíos ejecutaran a cualquier persona. Pilato tendría una edad aproximadamente a la de Cristo. El emperador Tiberio lo designa procurador o gobernador principal en una provincia de una situación política muy turbulenta. Pasaron los años y el fin de Pilato en el año 36 fue llamado a Roma después de 10 años en el cargo para que respondiera por las diferentes acusaciones que habían en su contra. Fue destituido del cargo y luego se suicida en la más terrible desgracia. Pero Pilato es el procurador, el hombre que tiene en sus manos la responsabilidad de dar un veredicto sobre una persona que se llama Jesucristo. Después de que Jesús pronuncia delante de los religiosos, bajo conjuro, bajo juramento, de que Él era el Hijo de Dios, el Sanedrín lleva a Jesús ante Pilato. Lucas capítulo 22, versículo 66 al 71. Amén. Cuando se hizo de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Les dijo: si os lo digo, no creeréis, y también si os pregunto, ni me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del Padre, del poder de Dios. Y dijeron todos: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís lo que yo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. Desde el punto de vista legal, hubieron una serie de violaciones al proceso contra Jesucristo. Fue arrestado por un grupo de soldados al mando de los religiosos. Los religiosos no podían ser juez y parte, tenía que ser un órgano represor o un órgano distinto el que ejecutara el arresto, diferente al grupo religioso que estaba liderando ese arresto.
Segundo, el arresto se hace de noche y se hace el juicio de noche. Todas las garantías procesales hacia el acusado se les violentan. El juicio debía de ser público y a la luz del día, de acuerdo a lo que establecía para los judíos. Y tercero, los testigos que se presentan para acusarle se contradicen. La ley establecía que cuando los testigos no eran idóneos o incurrían en el falso testimonio, la pena que se le debía de imponer al acusado debía de ser revertida hacia el mismo falso testigo. Pero a Jesús lo condenan por una sola expresión. Bajo conjuro, el sumo sacerdote hace una pregunta incriminando a Jesús con una afirmación declarativa diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo. Jesús no puede mentir, Jesús no debe de mentir. Y Jesús dice: tú lo has dicho, y veréis al Hijo de Dios a la diestra del Padre viniendo, hablando ya de su segunda venida y hablando de la facultad de autoridad que el Padre le ha designado para juzgar a los vivos y a los muertos. En base a una declaración, Jesucristo es sentenciado a muerte. Con una actitud llena de hipocresía y solemne, el sumo sacerdote Caifás, que era yerno de Anás, se rasga la vestidura y dice: es reo de muerte. En la noche se apresa a Jesús y en la noche se le enjuicia. Llegaron de manera rápida a tocar las puertas los miembros del Sanedrín, que estaba compuesta por 71 personas. El sumo sacerdote presidía esa corte suprema judía. Estaba compuesto por fariseos, por saduceos y por el grupo de ancianos. Eran estrictos en cuanto a las normas y se reunían 2 veces a la semana para hacer sus reuniones. Los fariseos como los saduceos ocupaban bancas en el grupo y el Sanedrín realizaba funciones del cuerpo administrativo judicial para todos los asuntos vinculados a los judíos en cualquier parte del mundo, independientemente que en ese momento tuvieran jurisdicción el gobierno romano. Las decisiones del Sanedrín eran de obligatorio cumplimiento para todos los judíos. Nadie pregunta, ni investiga, ni corrobora, ni constatan de que si Jesús era o no era el Hijo de Dios. Pero declaran sentencia de muerte. Pero no podían hacer nada, sino que hasta después de las 6 de la mañana vuelven a hacer el parapeto otra vez de reunión de día para que tuviera fuerza de ley, que para que tuviera obligatoriedad y tuviera una cara de legalidad, y dicen: es reo de muerte. Y con esa decisión llegan donde el procurador de Roma. A Jesús lo acusan de 3 cosas desde el punto de vista religioso: que era el Hijo de Dios, que iba a destruir el templo y lo iba a volver a edificar en 3 días, y después lo acusan de que sublevaba al pueblo. Pero llegan donde Pilato y cambia la acusación. Pilato, las consideraciones religiosas en cuanto a la acusación que ellos iban a hacerle no les interesaba, pero inclinan la acusación a aspectos políticos y le dicen a Pilato de que Jesucristo pervierte a la nación, es decir, hace en sus enseñanzas de que el pueblo sea desleal a Roma. Segundo, que Jesús prohibía dar tributo al César, aconsejando al pueblo no pagar los impuestos. Y tercero, que afirmaba ser rey ungido.
Las primeras dos acusaciones no tienen el más mínimo asidero de respaldo. Pilato era un hombre inteligente y él sabía muy bien que no había delito. En cuanto a pervertir a la nación, Pilato sabía de que de pronto que estos líderes religiosos y estos miembros del Sanedrín que no tenían afecto, estima, obediencia a Roma, de pronto aparecían como los ciudadanos más leales hacia el imperio. Era incongruente la acusación. Inmediatamente la desecha. Segundo, en cuanto a que Jesús incitaba a no pagar los impuestos, Pilato tenía funcionarios designados en todo el sector de su jurisdicción y ninguno de ellos le había informado de que Jesús enseñara tal cosa para no pagar los impuestos. Pero de pronto la tercera acusación es presentada y le dicen de que Jesús dice ser rey, que perturba a la nación, y eso le perturba a Pilato. ¿Por qué? Por esto. Pilato se casa con la hija de la tercera esposa del emperador Tiberio. Sejano, un asesor en el imperio de Roma, intercede ante Tiberio para que nombren a Pilato en el cargo. No tenía Pilato nada de luz, era un hombre despiadado y cruel. Por influencia de Sejano, designan a Pilato en ese cargo de procurador, pero entra en un momento de la historia el emperador Tiberio con una crisis de paranoia y de que todo el mundo está conspirando contra él y manda a matar a Sejano, a su asesor principal, como suele suceder con todos los políticos en algún momento. Y ahora todas las personas que había puesto este asesor estaban en peligro, y cuando le dicen a Pilato de que si suelta a ese que dice ser rey, ya él no se iba a ser amigo del César. Pilato sabe que tiene que granjearse la amistad del emperador, y de la manera como él puede hacerlo es obedeciendo a la turba de los religiosos que están acusando a un inocente. 3 veces Pilato dice: yo no hallo delito en este hombre. Cuando hay un veredicto de inocencia a favor de una persona, lo menos que se espera inmediatamente es la liberación o la puesta en libertad del acusado. Aquí es todo lo contrario. Aquí la acusación de los religiosos se vuelve más fuerte y estridente, alborotando a la turba del pueblo, y gritan más fuerte. Y ahora pregunta Pilato: entonces, ¿qué quieren ustedes que yo haga? Y al unísono gritan: suelta a Barrabás. Era costumbre para la fiesta soltar a un preso. Barrabás tenía 10 veces más de delito y Jesús era inocente. Pilato sabe que es inocente. Pilato sabe que Jesús no ha cometido delito alguno. Y mienten los religiosos de manera descarada. Pilato sabe que es mentira. La mentira, hermano, es tan antigua como la raza humana. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Génesis capítulo 3, versículo 4, encontramos desde el huerto del Edén la intervención de Satanás mintiendo. Génesis 4:9, cuando Caín miente a la pregunta que Dios le hace. Léame Génesis 3:4 y Génesis 4:9. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahora Génesis 4:9.
Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Luego encontramos la mentira de Sara, Génesis 18:15. Y la mentira de Jacob, Génesis 27:19. Bendito el nombre del Señor. Génesis 18:15 dice, entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Jacob mintió, Génesis 27:19. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Yo soy Esaú, tu primogénito, respondió Jacob. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Los hermanos de José mintieron, Génesis 37, versículos 31 y 32. Entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras. Y teñieron la ropa con la sangre y enviaron la ropa de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. La mentira a través de la historia es la manera más fácil para solucionar los problemas. Se miente en todos los niveles, desde arriba hacia abajo. Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Por eso el cristiano tiene que ser una persona sincera, sin que se moldee, sin que cambie, honesta. Por resolver el problema muchas personas mienten. Se miente el esposo, se miente la esposa, se miente a aquel que ha cometido una falta o un delito, se miente a aquel en los diferentes estados. Un accidente, yo venía a 20, y a lo mejor iba a 100, casi volaba ese carro y chocó a alguien. En cualquier situación se recurre a la mentira para resolver los problemas. Y es increíble que algunos son tan osados en la mentira que la cámara los filma cometiendo el delito y dicen que no son ellos. ¿Qué tal delante de un Dios en aquel día cuando Dios pase como una película la conducta de los seres humanos? Y uno le dice a las personas, ¿usted le gustaría venir a los pies de Jesucristo? Y la persona dice, yo no soy mala, yo no he matado, no he robado, no le hago daño al prójimo, yo me porto bien, le doy comida a los presos y ando de aquí para allá haciendo solo bondades. Sí, pero la Biblia dice que el peor pecado es el pecado de ser ciego, de no ver que es un pecador, de la rebeldía. La Biblia dice que no hay un solo bueno, todos somos malos. Y por ser malos recurrimos a Dios para que Él limpie nuestros pecados con la preciosa sangre de Jesús. Porque todos se desviaron, dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos capítulo 3. No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, están corrompidos totalmente. Los políticos te prometen y te dicen cuantas sandeces. Si Dios me ha dado una excelente memoria y si pudiera decirle todo lo que a lo largo de todos estos años los políticos han prometido en este país ya fuera un satélite especial de la luna, de tantas cosas que han prometido. Político prometió hacer una vía costanera desde el aeropuerto directamente hacia el malecón, directo con un ferry. Otro prometió hacer la ciudad del futuro de Managua con los edificios más grandes y preciosos y grandes y esplendorosos. Hizo una presentación en computadora, presentó todas las maquetas y toda la belleza y después se murió el político y después se murió el arquitecto. Los dos se murieron. Belleza en la mentira. El único que te dice la verdad se llama Jesucristo.
Cristo no te va a mentir. Cristo no te falla. Cuando miro a los políticos hablar, apago el televisor, son sandeces y locuras que dicen, porque ninguno te dice la verdad. Toditos sin excepción te mienten. Y aún aquellos que entre comillas se llaman cristianos son a los que más hay que tenerles miedo. Porque usan el nombre de Dios y se pervierten y son tan corrompidos que ya el temor de Dios se les fue. En una campaña por la municipalidad de Managua hace muchos años, uno de ellos dijo, si crees en Dios, vote en la casilla tal. Y tan tranquilamente están pastoreando, están liderando iglesias como que nada ha pasado, sin darse cuenta que tienen que pararse en el altar y pedirle perdón a Dios y al pueblo por todas las mentiras que han dicho. No se puede confiar en el hombre. Dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Jehová. Gloria al nombre del Señor. Satanás es mentiroso y él es el que instiga a las personas a mentir. Por eso el cristiano siempre tiene que estar confiando en el Señor. Fuera del Señor no hay esperanza. Pilato da un veredicto y dice en el versículo 4, capítulo 23 de Lucas, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Cristo es inocente. Juan capítulo 18, versículo 33 al 38. Lucas nos da un resumen del procedimiento legal, pero Juan es un poquito más específico. Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Pilato lo escucha y sabe perfectamente bien que la acusación que hacen de Jesús de que es el rey, sabe de que es en otro sentido, desde un punto de vista espiritual. Pilato se convence de la inocencia del Señor Jesucristo y afirma reiteradamente que no haya delito en él. ¿Qué dice Juan 18, 33 al 38? Juan 18, 33 dice, así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le respondió Jesús, ¿dices tú esto de mí o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, soy yo judío, tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey y para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué cosa es la verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún crimen. Pero ellos, al escuchar el veredicto de inocencia de parte de los labios de Pilato, que el juicio termina y que están pensando que el preso va a ser puesto en libertad, versículo 5 del capítulo 23 de Lucas dice, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Galilea, eso es de la jurisdicción de Herodes. Se le enciende una chispa. Pilato tiene una papa caliente en la mano. Pilato tiene un gran problema que ya no quiere seguir tocando. Quiere deshacerse de Jesús porque sabe que es inocente y no quiere seguir más con el juicio. Y lo remite a Herodes. Lo envía a Herodes, que es el responsable de esa jurisdicción. La mención de Galilea. Herodes tenía Galilea bajo su responsabilidad. Y Herodes se encontraba en Jerusalén en ese momento para la celebración de la Pascua.
¿De qué Herodes estamos hablando cuando la Biblia te habla de muchos Herodes? Estamos hablando de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y de Perea, quien gobierna varios años y era responsable de matar a Juan el Bautista. Nace en el año 4 a.C. y muere en el 39. Herodes tenía perturbaciones emocionales y en su conciencia, porque cada persona que se levantaba con un mensaje, él lo relacionaba de que era Juan el Bautista. En algún momento, él alude que Jesús es Juan, pero después se interesa en Jesús, pero para que hiciera algo sobrenatural delante de él. Cuando Jesús llega delante de Herodes, se alegra al ver a Jesús. Le hacen preguntas, le piden que haga señales, que haga milagros, que haga cosas sobrenaturales, pero Jesús no responde ni una sola palabra delante de Herodes. Herodes siente un profundo desprecio hacia Jesús con su guardia personal. Le visten con un manto de reyes de manera burlesca y lo envían a Pilato. Desde ese día la Biblia dice que Pilato y Herodes se hicieron amigos, estaban muy enemistados. Y en Lucas capítulo 23, versículo 13 en adelante, que el mismo médico Lucas relata, entonces Pilato vuelve a convocar a los principales sacerdotes, a los gobernantes, al pueblo, y le dice: me han presentado a este hombre que perturba al pueblo, pero le he interrogado delante de vosotros, no he hallado delito alguno de aquello que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Hay inocencia de este hombre por todos lados. Nadie lo está acusando. Repite el veredicto de inocencia. Y de pronto empiezan a gritar la turba con mayor fuerza y dicen: crucifícale, crucifícale. Debía soltar a alguien. Jesús era inocente y debía de ser absuelto. Pero si Pilato quería soltar a un preso, ese debía de ser Barrabás para la turba. En el versículo 25 de Lucas 23, entonces, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. De una manera cobarde, Mateo 27, versículo 24 al 26, quiere absolverse de la culpa lavándose las manos públicamente. Quiere absolverse de las culpas lavándose las manos, pretendiendo o queriendo que el agua le limpie la suciedad en el alma. El agua no te puede lavar el pecado, solamente la sangre de Jesucristo. Mateo 27, versículo 24 al 26. Mateo 27, 24 en adelante. 24 al 26. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Un inocente es condenado a la muerte. Sustituyó el Padre a usted y a mí. Usted y yo merecíamos la muerte. Juan, Pedro, Luis, todos con los nombres diferentes, aquí presente, ausente en el mundo entero, merecíamos la muerte. Pero un inocente tomó el lugar
del pecador. Padre, ¿y dónde está el cordero? Jehová proveerá el cordero, dijo Abraham. Y de pronto apareció un carnero con los cuernos enraizados en la maleza y fue sacrificado en vez del hijo. Jesús muere por usted y por mí. Y esa es la razón por la cual estamos en este lugar. Estamos porque reconocemos que en nuestra insuficiencia de poder salvarnos, Dios mandó a un Salvador. Reconocemos que por nuestras maldades Dios mandó a un justo. Y reconocemos que ante una sentencia de culpabilidad y ante un veredicto de culpabilidad en contra nuestra, el Padre cambió esa sentencia de un inocente y lo mandó a sacrificar por usted y por mí. Subió Jesús con la cruz a cuesta y un montón de mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Léame Lucas capítulo 23, versículo 28 al 31. Dice, mas Jesús vuelto a ella les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? El Evangelio se predica todos los días. Todos los días. Y Dios en su amor le da oportunidad a todas las personas. Cada persona es libre de tomar la decisión que estime conveniente. ¿Cuándo? Cuando se le dé la gana. Lamentablemente, algunos ya no tienen oportunidad. Ayer había una celebración donde más de 1000 estudiantes en una discoteca en Brasil llamada Kiss celebraban con bandas y cosas. Estudiantes universitarios. 3000 a 2000 estudiantes habían ayer. Los porteros o guardias de seguridad cerraron la puerta porque muchos entraron sin pagar y no querían que al salir dejaran de pagar. Como parte del espectáculo, de pronto uno de los integrantes de una banda sacó una luz de bengala, la disparó y pegó en el techo, y como todo ese cielo raso estaba con un material muy delicado, agarró fuego y salieron a tropel con un saldo de 245 muertes, donde todo el mundo se está lamentando de la muerte de 245 estudiantes el día de hoy en Brasil. Y más de 40 heridos. La mayoría quizás se les predicó el mensaje del Evangelio. Quizás usted y yo nunca conocimos a nadie ahí. Pero Dios sabía de que a todos ellos se les había dado la oportunidad del Evangelio. 245 personas en un minuto morirse. Pasar a la eternidad. Y quizás la mayoría despertándose en el infierno. Porque un cristiano no anda en esos lugares. Un cristiano tiene que dar testimonio de dónde se va a conducir. Y hay personas que quieren deshacerse de Jesús a como dé lugar, como Pilato, que no quería tener a Jesús ni un minuto. Quería deshacerse de Jesús. Muchos quieren deshacerse de Jesús porque Jesucristo es un estorbo para sus planes. Que Jesucristo entre en su vida únicamente los domingos, pero el día de semana que Jesús les permita hacer lo que ellos quieren hacer. Muchos quieren deshacerse de Jesús, de su vida y de su aspecto comercial, porque los principios de justicia a la luz de la Biblia les
obstaculiza los planes de mentira, de engaño y de estafa para hacer dinero. ¿Cómo es posible de que escuchaba yo en una información un día de esto, de que el quintal de arroz, la mitad te venden payán y la mitad es el arroz del bueno, y así estafan y engañan a muchas personas en esta nación? ¿Cómo es posible eso? No cabe en mi cabeza. Entonces Jesucristo para muchos, no para todos, para muchos comerciantes es un estorbo. Cristianos trabajando en un casino, cristianos trabajando en tabacalera o empresas que te venden licor, o en restaurantes donde la gente y le sirven los tragos y todas las cosas que el cliente solicita. ¿Cómo un cristiano va a dar ese testimonio? Quieren deshacerse de Jesús porque quieren hacer lo que les da la gana. Quieren excluir de su vida a Jesús del placer, porque Jesús no los deja hacer de acuerdo a la luz de la palabra lo que ellos están acostumbrados a hacer, porque todo el tiempo lo destinan para el entretenimiento. ¿Cómo es posible que hayan iglesias y que hayan pastores y que hayan miembros de las iglesias perdiendo día y noche el tiempo en equipos de basquetbol, en equipos de fútbol, en juegos de golf, en cantidades de entretenimiento? ¿Cómo es posible? Quieren excluir a Jesús de la vida social. Que Jesús me espera en la iglesia, pero fuera de la iglesia yo tengo la libertad de beberme una piña colada, y por eso es que han creado en algunos lugares las discotecas cristianas ahora, ya no con el 40% de grado de alcohol que lleva el whisky o el ron, sino el 4 al 12% que lleva la piña colada o otro fresco un poquito más embriagante. Quieren hacer lo que ellos quieren y se llaman cristianos. Quieren excluir a Jesús de todas esas realidades en la vida, del placer, del entretenimiento, de la vida social. Como que Jesús les apruebe toda la gama de deshonestidades. Quieren excluir a Jesús de las finanzas personales. Yo hago lo que yo quiero con mi dinero. Punto. No ofrendan porque es voluntario. Desde un centavo usted tiene derecho de ofrendar hasta lo que usted quiere ofrendar porque es voluntario, pero el diezmo es obligatorio. Jesús es un estorbo para muchas personas. Jesús es un intruso porque se está metiendo en su vida con aquella palabra que ellos no están aceptando. Y por eso es que a su libre arbitrio han creado adefesios o tumores. Como iglesia gay, cristiana, le ponen el mote. Ahora hay bandoleros cristianos. Todo habido y por haber. No se puede lavar las manos con agua queriendo borrar la suciedad de la conciencia. Uno de los mayores problemas que tenía Pablo Escobar es que todos los millones que invertía en un pueblo en Colombia, por otro lado mandaba matar a miles de personas. Es el problema de un famoso narcotraficante en Honduras llamado de apellido Mata, que todo lo que producía el comercio de la cocaína invertía en un pueblo para hacer cosas buenas, y calles y esto y el otro. No se puede hacer cosas buenas haciendo cosas malas. La Biblia dice que solamente la sangre de Jesús nos limpia todo pecado. A mí me preguntaron un día que si una persona que no es miembro de esta iglesia puede diezmar. Yo le dije de que la persona debe diezmar donde se congrega. Porque para mí sería grosería quitarle a ese siervo ese apoyo, esa ayuda. Pero sí se puede ofrendar, eso sí. Puede ofrendar, no hay problema. Pero lo que se da a la casa del Señor tiene que ser bien habido.
No puede un ladrón producto de sus robaderas o fechorías venir a ofrendar a la iglesia o venir a diezmar. No deben ningún cristiano en la costa atlántica recibir producto del narcotráfico, diezmo y ofrenda. Y si lo están haciendo, tienen que arrepentirse. Porque las cosas de Dios son delicadísimas. No se puede jugar con Dios. Quiere lavarse la mano la persona que está sucia por el pecado. Quieren sacar a Jesús porque es un estorbo. ¿Sabe por qué yo no voy a su iglesia, hermano? Porque ahí son demasiado radicales, dijo una persona un día. Claro que sí. Porque queremos ser cristocéntricos, hablar lo que la Biblia dice. Si en otro lugar te expresan lo que te agrada oír, quédese ahí tranquilo. Pero yo tengo una responsabilidad con Dios. Y es la de hablar lo que en este libro se encuentra. Y Jesús calla muchas veces. 4 veces en la Biblia encontramos de que Jesús guardó silencio. Primero ante Herodes, Lucas 23, versículo 8 y 9. Léame por favor. El Señor nunca le va a hablar ni va a responder a aquellos que violan la voz de su conciencia. Aquellos que rechazan el mensaje de la justicia divina. Aquellos que son irreverentes. Aquellos que no se arrepienten. Y aquellos que son curiosos como que el Señor fuera un payaso para hacer acto de circo. Y aquellos que no son humildes. Nunca el Señor va a hablarle ni va a responder a esa persona. Miramos entero de Lucas 23, versículo 8 y 9. Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle para hacerle alguna señal. Le hizo muchas preguntas, pero él nada le respondió. El Señor no va a responderle a ninguna persona. Hay personas a las cuales Dios ha callado por meses y por años. Hay personas en las cuales Dios ya no manda mensajes a ninguna de esas personas, incluso a iglesias enteras, porque han tomado a Jesús de manera irreverente, de manera irrespetuosa. Han tomado a Jesús como un milagrero, una persona que venga a la iglesia solamente esperando de que el Señor sea un milagrero. Está perdida y equivocada. Yo busco a Jesús porque quiero cambiar mi vida y quiero que mi vida sea una vida que le agrade a Él. Porque mi vida está en las manos de Él y Él hace lo que Él quiere. Herodes estaba equivocado. Quería verle hacer algún truco ahí. Un Dante Gebel irrespetuoso que saca una varita y hace un truco de magia en la iglesia, en el altar. ¿Cómo es posible eso? Por supuesto, desde hace tiempo ya Jesucristo salió de esas iglesias. El Señor calla cuando hay irrespetos, cuando hay burla, cuando hay desprecio, cuando hay insulto, cuando no hay deseo de obediencia. Jesús cayó delante de los religiosos y falsos testigos. Marcos capítulo 14, versículos 60 al 61. Espíritus mentirosos no van a recibir respuesta de Dios. Hay que buscar a Dios con sinceridad. Corazón contrito y humillado no le despreciarás tú, oh Dios. Dice la Biblia. La persona que está acostumbrada a pecar siempre y cuando quiera buscar a Dios no lo va a hallar nunca, porque no hay sinceridad. ¿Qué dice? Marcos 14, 60 al 61. Dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes algo que atestiguan estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús calla cuando la gente está mintiendo constantemente. Tranquilo. Dios nos conoce todo lo que hemos hecho.
Dios sabe cómo está nuestra vida delante de Él. Dios sabe todo. Pero tenemos que ser sinceros delante de Dios. No podemos postrarnos. Con una actitud de mentira. Solo para que nos vean. Solo para que la gente mira. Mira, fulano y tal. Tercero, Jesús cayó delante de los sacerdotes y los ancianos. Mateo 27, versículos 12 al 14. Una mente cerrada no puede escuchar el mensaje de ninguna persona. Dios no le va a hablar nunca al que no le quiere escuchar. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. A veces el mensaje se silencia ante personas que están insistiendo en buscar una respuesta, pero solo para contender y pelear. Jesús no le respondió al principio a la mujer cananea. Mateo 15, versículo 21 al 28. Jesús guardó silencio al principio, pero cuando Jesús descubrió que esa mujer tenía un corazón sincero, después le habló. Mucha gente quiere respuesta de Dios ya. Señor, sáname ya. Señor, respóndeme ya. Señor, provéeme el dinero ya. Señor, mira aquí ya. Señor, esto ya. Todos quieren ya la cosa. 18 años pasé orando por mi esposa para que ella viniera a la iglesia y viniera a los caminos del Señor. Y todavía sigo orando para que Dios la siga moldeando. Porque nadie es perfecto. Todo el mundo quiere ya la respuesta. Ya. Quiero una novia. Ya. Quiero un esposo. Ya. Quiero una esposa. Ya. Quiero aquí. Ya. La vida quiere ser rápida. No se puede hacer eso con Dios. Este caso, la mujer sirofenicia. Jesús cayó. La mujer siguió insistiendo. Y el Señor respondió después. Personas que no esperan en Dios y después se lamentan. Mira la mujer que tengo o mira el hombre que tengo. No esperaste en Dios. No esperó en Dios. No esperó en Dios. Un negocio, no esperaste en Dios. Una decisión importante, hay que esperar en Dios. Un viaje, hay que esperar en Dios. Todo tiene que ser en el momento en que Dios lo diga. Léame, por favor. Ya lee Mateo 15, versículo 21 al 28. Y saliendo Jesús de ahí, se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Habacuc 2:3, ¿qué dice? Habacuc capítulo 2, versículo 3 dice: bendito el nombre del Señor. Aunque la visión tardara en cumplirse, se cumplirá su tiempo y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Qué lindo es el Señor. Lo que Él promete lo cumple. ¿Cuándo? Cuando Él estime conveniente. Hay cosas que Dios tiene para usted y para mí y para cada uno de los que están viendo a través de la página web, pero hay que esperar el tiempo de Dios, porque aunque tarde,
la respuesta llegará. Amén. Yo me gozo al ver a muchas de las ancianas dentro de la iglesia, porque lo que yo miro en ellas es la extensión de la misericordia de Dios. Personas que estaban a punto de morirse. Me decían que mi hermana Asunción Quirós, hermana Chonita, tenía una cantidad de enfermedades. Y Dios en su amor, cómo le ha dado vida y vida en abundancia. Dios es un Dios de amor y de bondad. Mi hermana Rosa Gaitán, mi hermana Mercedes Santana, cantidad de hermanas con unos años de más, como Dios en su amor ha sido bueno, extendiendo su misericordia. Y hay jóvenes que necesitan tener un poquito más de paciencia en las promesas de Dios. Dios ha llamado a muchos al ministerio. Dios ha llamado a muchos a servirle en diferentes áreas. Dios ha hablado de manera muy personal con muchos dentro o fuera de la iglesia, pero son impacientes. Ese es el problema. Dios no trabaja con personas que no saben esperar en Él. Todo lo que Dios dice se cumple en el tiempo de Dios. Y por eso es que estamos aquí, hermanos, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Voy a pedir a los músicos que pasen adelante. Si hay en esta tarde una persona que quiere aceptar o reconciliar, pedir que levante sus manos para orar por esa persona. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. Bueno, pase adelante, vamos a orar por usted, pues. Hermano Gerson.